Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día con un video interesante. Vamos a hacer una autopsia a esta batería, la 18650. Vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Hacer un estudio de qué materiales tiene y cómo está compuesto para ver cómo funciona y poder determinar qué hay dentro de una pila 18650 de litio. Bueno, para ese caso la vamos a abrir y vamos a utilizar esta moladora. Le voy a hacer un corte para sacar la tapa de arriba y en la envoltura, el recubrimiento o la envoltura exterior. Bueno, ya le hicimos un corte en este sentido y hemos sacado las dos tapas. Pero antes de abrirla, vamos a hacer una explicación teórica de qué debería haber adentro. Y vamos a ver si coincide con lo que hay adentro, con lo que esperamos que tenga. Vamos a ir al pizarrón y vamos a hacer una pequeña explicación técnica. Bueno, en realidad una pila, o una batería en este caso, deberían ser dos placas paralelas, una con una carga determinada positiva y la otra con carga negativa. Acá en el medio hay un electrolito que es un separador. En este caso es el litio en esta placa, y los electrones del litio a través de este circuito, cuando está cargada, deben fluir en ese sentido. Quiere decir que ¿qué queremos encontrar dentro? Deberíamos encontrar una placa positiva o electrodo positivo, un electrodo negativo, el litio que debe estar pegado a la placa y un aislante interno en el medio que es un separador. Por ahora vamos a hablar hasta ahí nomás. Hay un proceso donde el litio, un átomo de litio tiene un electrón en la órbita superior. Ese electrón tiende a escapar continuamente y eso se utiliza para el transporte de la energía de la energía eléctrica. El litio es muy inestable. En estado puro es inestable. Se puede combinar con agua e incluso con el aire y se vaporiza, va cambiando su estructura. Para evitar que esto sea inestable, en el caso de la pila, se combina en óxido de litio. Un óxido que forma esta placa, la placa positiva, y los iones de litio, después vamos a ver el proceso por qué pasan de un extremo al otro. Eso no es lo más interesante ahora, en este momento. Lo que yo sí le voy a decir es que tiene estamos haciéndole la autopsia a la pila y quiero ver qué es lo que tiene adentro y si coincide con esta teoría. Debería tener dos placas, un separador que hace de electrolito y deben estar muy juntas, pero sin tocarse. Bueno, vamos a ver ahora.
Acá vemos que el electrodo positivo es este. El electrodo negativo va conectado a la carcasa. Hay que asegurarse que no tenga carga. Yo ya lo hice. Me adelanté un poco, pero lo ideal es fijarse que no tenga carga. Parece que algo de carga tiene porque está caliente. No sé si es la temperatura del corte, pero yo la probé antes de desarmarla y no tenía carga. Es bastante duro la carcasa exterior. Acá en vez de ver dos placas paralelas, hay un rollo donde una placa va envuelta como si fuera un condensador. Acá está saliendo el corazón de la pila. Ahí vemos que el negativo está soldado a chasis. Acá estamos viendo la placa negativa unida a la carcasa. La placa negativa unida a la carcasa de la pila. Ahora la vamos a desenvolver. A ver qué es lo que tenemos adentro. Efectivamente, está pasando lo que yo pensaba. Son dos placas paralelas envueltas. Una de las placas tiene el contacto en el medio porque es lo mismo. Es bastante larga. Podría estar en el extremo el contacto, pero está puesto en el medio. Ahí está. Bueno. Acá tenemos este es el óxido donde está metido el litio, donde está incorporado el litio. Acá tenemos acá está la lámina de cobre, que sería uno de los electrodos, y un papel separador. En realidad no es un papel, es un material especial que separa. Acá está el separador. Es un poco lo que esperaba yo encontrar. Ahí está. Esto es el separador donde está el electrolito. Está totalmente destruida. Cuando se deteriora este separador, la pila se pone en cortocircuito. Ahí ven la placa, el electrodo de cobre, que es toda esta placa, va sobre la otra con el separador en el medio. Un extremo, este es el separador que está totalmente deteriorado, un extremo va al positivo y el otro al negativo. Bueno amigos, esto es un poco lo que había dentro de la placa, de la pila. Son dos placas paralelas separadas por un separador. El óxido de litio está metido o combinado con uno de los contactos, que es el cobre. El otro suele ser aluminio.
y en el medio hay grafito o grafeno, en el mejor de los casos. Esta tecnología es una tecnología ahora en este momento antigua porque se está usando otro tipo de separadores donde la pila obtuvo mayor rendimiento y otro tipo de electrolítico también, que por ahora son secretos de algunas empresas y generan un rendimiento mucho mayor. En vez de utilizar grafeno se está por utilizar silicio, que son sustancias que van a llegar a producir hasta 3 veces más el rendimiento que ya tenía la pila de ion litio. Bueno amigos, esto fue la autopsia de una batería de 18650. Después les voy a explicar exactamente cómo funciona. Yo lo que quería que ustedes vieran es esto, que está totalmente desguazada, donde podemos ver el aislante, el separador, que tiene las dos placas. Y volviendo al dibujo que hice inicial, vemos que básicamente es lo mismo, con la diferencia que está, las dos placas están puestas así, acá en el medio está el separador, el aislante, de uno de los extremos, de una de las placas sale el positivo y de la otra placa el negativo. Esencialmente eso es una batería, es dos placas cargadas con diferente polaridad y hace una transmisión de electrones de una placa a la otra. Ese funcionamiento es un poquito más complejo, no era mi intención explicar el funcionamiento, simplemente quería desarmar la batería para que ustedes la vieran. Sin más que decirle, espero que se suscriban a este canal y si les gustó denle like, suscríbanse y hasta la próxima.